Bendiciones para todos, bienvenidos a esta nueva parte. Seguimos en el tema de la Biblia, realmente empezamos a escudriñar cómo la palabra de Dios es importante para nuestra vida, así que te invitamos a que puedas ponerte muy atento, muy cómodo y muy dispuesto y dispuesta para aprender en esta tarde, en esta mañana o en esta noche, sin importar en el lugar en donde te encuentres. Allí donde estás, inclina tu rostro y pídele a Dios, dile a Dios que te ayude a comprender su palabra, dile a Dios que te ayude a comprender por qué es importante la palabra de Dios para tu vida, para tu carácter, para saber cómo llevar las relaciones interpersonales con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo. Pídele a Dios que te ayude a entender por qué en ella hay salvación, por qué en ella te vas a llenar de fe. Ayúdanos, Padre de la Gloria, a comprender tu palabra y que sea revelada en este tiempo y que seas tú hablándonos, amado Rey, que no seamos de aquellos que simplemente estudian para aprender, sino que estudiamos la palabra y buscamos leerla para vivirla y para llenarnos cada vez más de fe en Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Así es, vamos a avanzar. La clase pasada quedamos en el propósito de la palabra de Dios y veíamos en la Biblia y te dejamos con esa pequeña reflexión para que pudieras verla. Y está el versículo en el libro o en la carta, recuerda, carta de Timoteo, la epístola a Timoteo, la segunda epístola, en el capítulo 3, verso 15. Dice en el verso 15 y 16, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Te dejamos con la breve reflexión de que pudieras pensar por qué realmente la palabra de Dios es importante para nuestra vida y qué bueno que podamos estar acá en esta nueva clase, en esta nueva sesión para hablarlo y para reflexionar y pensar y alimentar nuestra mente y nuestra fe de esta palabra. Dice la palabra del Señor que las sagradas escrituras pueden lograr algo. Si tú lo puedes leer allí, dice que las sagradas escrituras pueden hacer algo. ¿Qué es lo que pueden hacer las sagradas escrituras? Si tú te fijas y lees allí en tu Biblia, dice que ellas pueden hacer sabio, pero el propósito de esa sabiduría es para, ¿será que dice sabio para tener negocios? ¿Será que dice sabio para que te vaya bien en el trabajo? ¿Será que dice sabio para que puedas hacerte de un renombre? Vemos en la palabra de Dios que no. Dice hacerte sabio para salvación. Es decir, que la palabra del Señor te va a ayudar a que apliques correctamente tu inteligencia, la inteligencia que Dios te da, el conocimiento que Dios te da, que tú lo puedas aplicar correctamente para que finalmente puedas llegar a una salvación, puedas alcanzar esa vida eterna. Así que mira lo importante de la palabra de Dios. Esto es un llamado a alerta y es un llamado a decir, bueno, si esto logra la palabra de Dios, ¿qué tanto estamos estudiando la palabra de Dios? ¿Será que debemos conformarnos solamente a estudiar discipulado? ¿Será que necesitamos más? ¿Será que la salvación es tan importante que necesitaremos entonces aprender, empezar un hábito y empezar más que un hábito como si fuese una costumbre, pero empezar en una disciplina más bien a buscar de la palabra de Dios para obtener esa sabiduría y que nos ayude a salvar? Porque yo te pregunto, ¿tú quieres salvación? Supongo que sí, supongo que ya me estás diciendo, sí, yo quiero salvación. ¿Cómo la obtengo? Me parece muy difícil, me parece muy compleja. Pues necesitamos, número uno, saber los pasos, el camino, qué es lo que dice Dios. Y en la palabra de Dios, en la Biblia, en las Escrituras, vamos a poder encontrarla. Pero mira lo que sigue diciendo. Es decir, las Escrituras me va a dar ¿qué? Me va a dar sabiduría. Y esa sabiduría que proviene de Dios me va a ayudar a ser salvo. Pero esa sabiduría que proviene de Dios solo la voy a alcanzar por la fe. Es decir, si yo creo en las Sagradas Escrituras, si yo creo que lo que me dice allí me va a ayudar a salvación, si yo creo que real y genuinamente esa palabra tiene poder, pues evidentemente la voy a aplicar, de lo contrario no. Si yo creo que son un montón de especulaciones, de mitos, de historias que no tienen ninguna validez o que no son reales, pues no la voy a aplicar. Y si no la creo valiosa, pues simplemente no voy a considerarla en un momento en que debo aplicarla. Así que tengo que tener fe, número uno, en la palabra de Dios y número dos, aplicando la palabra de Dios.
que realmente allí es donde se mueve la fe, en el aplicar. Y esa fe es en Cristo Jesús. Así que el poder creer que Jesucristo murió en la cruz por ti y por mí, que Él es el Rey, el Señor, que Dios Padre lo ha puesto en una posición de honor, que Él es la cabeza de todo principado, de toda potestad, que su sangre tiene poder para limpiarte y limpiarme a mí del pecado, eso va a hacer que tengamos acceso a la palabra de Dios y que la creamos realmente. Y después dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Será que dice alguna parte? ¿Será que dice solamente este nuevo pacto es inspirado por Dios? Yo quiero que tú veas tu Biblia. No mires la pantalla porque entonces aquí, pues Dios no lo quiera, pero se puede escribir lo que sea en un computador, en un video, se pueden editar, pero vea la Biblia, vea tu Biblia y mira el capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo, en el verso 15. Dice en la palabra de Dios, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, en las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Verso 16, ¿cuál es la primera palabra que aparece allí? Dice toda la escritura. Y alguien podría pensar, ay, pero ¿qué pasa con eso de que un día me dijeron que hay cosas que sí se cumplen, hay cosas que no se cumplen, hay cosas que sí, hay cosas que no? Recuerda, lo vimos hace unas clases. El Señor no dice que viene a abrogar la ley, viene a cumplirla. Así que sí, ya no vemos que nadie coja un cabrito y lo sacrifique y nos esparzan sangre o nos rocíen sangre. No, pero entonces tampoco quiere decir que se cambió la sangre por el aceite o que se cambió un rito por el otro. No, de ninguna manera. La esencia del rito, la esencia de lo que se buscaba hacer, se sigue cumpliendo. La esencia, por ejemplo, se mataba un cabrito para limpiar el pecado del pueblo. Pues bueno, el Señor Jesús fue el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, no es un Cordero real, es el Señor Jesús cumpliendo el principio y era que el pecado se tiene que pagar con muerte. Ese era el principio. Y por no morir la persona, entonces moría el animal porque muerte era paga del pecado. Así que el Señor Jesús muere por nosotros, por ti y por mí, cumple el principio, lo cumple, por eso dice que viene a cumplirla, y no quiere decir que esté abrogado, solamente que lo hizo por una vez y por todas las veces ya. Ya no hay que volver a hacer ese mismo sacrificio. Así que lo que está en el Antiguo Testamento es un reflejo, es una sombra de lo que realmente habría de venir y es algo que se está cumpliendo en la actualidad y es algo que hemos visto y que gracias a que se ha cumplido, pues nosotros tenemos acceso al reino de Dios. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras. Es una pregunta que les hace. Vámonos allí a Juan. Devuélvete unas hojas. Juan en el capítulo número 5 le está hablando a una serie de personas. Él está haciendo unas labores y le empieza a decir, empieza a responder una serie de elementos que le consultan. Y en una de su contestación dice, ustedes escudriñan las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué les está diciendo esto? ¿Por qué el Señor Jesús le dice, bueno, ustedes están escudriñando allí las escrituras, pero lo que no han entendido es que ellas dan testimonio de mí? Esa es la real pregunta que le está haciendo. Y si te fijas, quiero que leas el verso 10. Bueno, básicamente en el capítulo 5 hay un título que dice El paralítico de Betesda. El paralítico de Betesda. Y en el verso 10 dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito levantar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a quienes,
¿A quién dice allí en el verso 10, en el verso 15? Estamos en Juan 5:15. Dice que el hombre se fue y dio aviso a sus, ¿será que dice a los discípulos? ¿Qué dice allí? Búscalo allí en tu Biblia. Dice que dio aviso a los judíos, que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Entonces, cuando vemos el contexto, ya en el verso 39 vemos una contestación, pero esa contestación empieza desde el verso 19. Si tú te fijas, en el verso 18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces, ¿quién? ¿Un judío? ¿Quién respondió allí? ¿Qué dice allí en el verso 19? ¿Quién respondió? Respondió entonces Jesús y les dijo, y toda esta contestación hace parte de la contestación del Señor Jesús. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Me pregunto yo y les pregunto a todos ustedes. Lee el verso 18 y allí te vas a dar cuenta a quién le está respondiendo. Dice en el verso 18, pero esto a los judíos. Es decir, que esa contestación se la estaba haciendo a los judíos. Y a los judíos les estaba diciendo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, que el Señor les estaba diciendo, ustedes me juzgan a mí, y me señalan a mí, y me persiguen a mí, y pretenden a partir de la palabra de tanto escudriñarla, de tanto buscar con detalle un conocimiento de ella, pues alcanzar la salvación. Pero se les ha olvidado que esa salvación es teniendo fe en Cristo Jesús. Recuerda lo que dice allí en 2 de Timoteo. Acá puedes ver el video para que puedas ver los dos textos juntos. Dice que la palabra o las escrituras nos hacen sabios para salvación, te lo voy a señalar aquí. Nos hacen sabios para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que yo no puedo pretender simplemente ser de aquellos que dicen, bueno, pues yo voy a vivir moralmente bien, la Biblia dice esto, la Biblia dice lo otro, y ya me voy a comportar bien conforme a la palabra de Dios dice. Bueno, ¿y dónde está entonces el tener fe en el Señor Jesús? Y si tienes fe en el Señor Jesús, pues haces lo que el Señor Jesús quiere. Y si haces lo que el Señor Jesús quiere, pues entonces obedeces a su mandato, estás conforme a su voluntad, estás conforme a su reino. Y esto es lo que tenemos que evaluar realmente en nuestra vida. Así que la palabra del Señor me va a ayudar a tener vida eterna. La palabra del Señor me va a ayudar a tener salvación por cuanto he creído en el Señor y por cuanto creo en sus palabras y sus palabras permanecen en nosotros. Con esto queriendo decir que sus palabras guían nuestro comportamiento y guían nuestra actitud. Así que es uno de los primeros frutos que vamos a perseguir en estas clases de discipulado, que la palabra que yo aprendo la pueda ejecutar, desarrollar o vivir. ¿Listo? Pendientes pues con ese propósito. Avancemos por acá. Dice Mateo 22:29. Entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque estaban errando, porque se estaban equivocando, porque ignoraban las escrituras y el poder de Dios. Por eso, entre paréntesis, en la Biblia no dice esto, las comillas que tú ves aquí, se ponen acá porque esto sí está sacado de la Biblia y lo que hay después de las comillas lo incluimos nosotros. Entonces, ¿qué queremos aprender con este texto bíblico? ¿Qué nos quiere hablar la palabra? Si tú lo miras en contraste, tienen errores porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Es decir, que ¿cómo no van a tener errores? Pues cuando no ignoren ni las escrituras ni el poder de Dios. Así que cuando tú no las ignoras, es muy difícil que tú puedas errar porque la palabra de Dios te va a ayudar a seguir un camino de rectitud. Vámonos a la segunda carta de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Está casi al finalizar la Biblia. Uno puede irse de Apocalipsis y más bien avanzar, más bien retroceder.
Segunda de Pedro capítulo 1, verso 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Es decir, mediante el conocimiento es que nos han sido dadas todo el divino poder de nuestro Dios. Y ese mismo conocimiento, el conocer la palabra, pues nos hizo adentrarnos, a llegar, nos hizo conocer más de Dios, nos hizo querer saber más de Él. Y el conocer a Dios, pues nos hizo querer entregar nuestra vida al Señor. Y por medio de ese conocimiento también nos han llegado un evangelio del reino, un evangelio donde vemos que hay un reino que está esperando nuestra entrada, hay un reino que más bien está disponible para que podamos nosotros entrar y disfrutar de él, y no solamente eso, sino que ese reino dura y durará para siempre. Así que tenemos una esperanza grande y una promesa grande, y es poder ser parte del reino de Dios. Y eso es lo que perseguimos y por eso es lo que vamos, porque si te fijas, pues las cosas van a pasar, pero la eternidad no va a pasar. La eternidad tiene esa cualidad, es eterna. La vida eterna, pues sí, tú acá podrás acumular una, dos cosas, una casa, dos casas, zapatos, ropa, etcétera, pero eso va a pasar. Y al final, esto es un breve periodo de tiempo comparado con con el periodo que vamos a pasar con nuestro Dios. Así que por eso es que corremos, por eso es que nos esforzamos, por vivir bien ahora, prepararnos lo mejor posible para poder disfrutar junto con nuestros hermanos en Cristo y con nuestro Padre de vivir juntamente todos. Pero primero tenemos que aprender acá, ¿no? Sigamos avanzando y avancemos en estos propósitos. Sigamos acá. Vamos a ver diferentes propósitos, elementos en los que la palabra de Dios nos va a ayudar, ¿ok? Entonces, lo primero en lo que la palabra de Dios me va a ayudar, o el propósito que tiene la palabra de Dios en mi vida es que va a producir precisamente esto, vida. Debemos entender que la palabra de Dios y por la palabra de Dios es que nosotros podemos pasar de muerte a una vida, y esa vida no va a ser una vida estática, va a ser literalmente como conocemos la vida tú y yo. Quizás tú tienes hijos o no los tienes, pero sabes que un niño nace muy pequeño, pero él va creciendo día a día, él va creciendo sí, literalmente cada día, cada hora, sus huesitos se van ensanchando, su cabeza, su tronco, sus manitos, lo que le quedaba un día, la semana pasada, ya no le queda después. Así que esa vida que Dios nos ha dado realmente es una vida para que podamos seguir transformando y seguir creciendo. ¿Ok? Segundo elemento en el que me va a ayudar, o el propósito que debe tener la palabra de Dios en mi vida, es que es creativa. ¿Listo? Es creativa, es decir, va a crear en mí algo diferente, va a crear en mí algo nuevo. Ya vamos a ver diferentes textos bíblicos. El bendecir de Dios sobre mi vida, es decir, cuando Dios bendice, pues eso va a generar en mí no solamente bendiciones materiales que van a llegar, porque pues Dios es Padre, así que Él se preocupa por todo lo que tú necesites para vivir, pero no solamente eso, sino también lo que es inmaterial, también sanar heridas que son del alma, que no son físicas, sino que por el contrario se generaron a partir de un rechazo, de una mala actitud hacia ti. Y número tres, limpia. Ese va a ser, o esos son algunos de los propósitos que vamos a ver de la palabra de Dios, de la Biblia, que va a tener en nosotros. Entonces, si tú quieres tener una vida de transformación, si tú quieres que Dios cree en ti algo nuevo, algo diferente, algo que sea agradable para ti, si tú quieres que Dios te limpie, pues ¿qué habrá que hacer? Leer, practicar y bueno, también guardar la palabra de Dios. Estos temas los vamos a ver la siguiente clase, así que te animamos a que puedas conectarte en nuestra siguiente sesión. Con todo gusto vamos a estar esperándote y bendiciones para todos. Recuerda, esto es el discipulado virtual del Departamento de Escuelas de Formación. Bendiciones para todos.